Hola futuros matemáticos, bienvenidos a Dociomat. Hoy vamos a estudiar un nuevo tema, razones trigonométricas de un ángulo agudo. Empezaremos la clase definiendo qué es una razón trigonométrica. Es muy sencillo la definición, pues simplemente es el cociente que se establece entre las dos longitudes de un triángulo rectángulo, como este que estamos viendo acá, con respecto de uno de sus ángulos. Puede ser esta o esta, así de fácil. Existen 6 razones trigonométricas: el seno, el coseno, el tangente, cotangente, cosecante y secante. Y los elementos serán los siguientes. Si yo estoy analizando con respecto al ángulo θ, el cateto opuesto será el lado BC y el cateto adyacente el lado AC, y la hipotenusa será el lado AB. El lado AB siempre será la hipotenusa. Los únicos que van a cambiar son los catetos con respecto a qué ángulo estoy analizando. Si yo analizo, por ejemplo, este ángulo, vamos a ponerlo alfa, con respecto a este ángulo, el cateto opuesto ya no será el lado BC, sino el lado AC, el opuesto. Y su cateto adyacente será el lado BC, pero el lado BC es el cateto opuesto al ángulo θ. Y para el ángulo alfa es su cateto adyacente. Así de fácil, no pueden confundirse en esto. Cateto opuesto para θ es BC y cateto opuesto para alfa va a ser el lado AC. Ahora vamos a definir las 6 razones trigonométricas. Empezaremos por el seno. El seno de θ es igual cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mira, el cateto opuesto con respecto a θ es A y la hipotenusa es C. La hipotenusa siempre va a ser el lado AB, que mide C. Ahora el coseno de θ va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, B entre C. Y la tangente de θ va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, A entre B. Ahora, los 3 últimos razones trigonométricas simplemente van a ser el inverso de estos 3 que ya hemos definido. Por ejemplo, el cosecante de θ va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, o sea, C entre A. Y la secante de θ va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, es decir, C entre B. Y el último, que es cotangente de θ, va a ser igual cateto adyacente entre cateto opuesto, es decir, B sobre A. Y así de sencillo, chicos. Si nosotros analizáramos el ángulo alfa, sería lo mismo, solo que cambian los catetos. Ahora el cateto opuesto sería el lado AC y su cateto adyacente sería el lado BC, y el análisis sería lo mismo. Ahora pasemos a ver razones trigonométricas de ángulos notables. Este es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Sus lados están en la relación de n raíz de 3 y 2n. Si nosotros analizamos con respecto al ángulo 30 grados, el seno de 30 grados será cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, n entre 2n. Los n se simplifican y esto sería igual a 1/2. Ahora, el coseno de 30 grados es cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, n raíz de 3 entre 2n. Los n se simplifican y nos quedaría raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es n, entre el cateto adyacente, que es n raíz de 3. Simplificamos los n's y nos va a quedar 1 entre raíz de 3. Vamos a racionalizar, es decir, vamos a multiplicar por un 1. 1 por 1 sobre raíz de 3 es 1 entre raíz de 3. No afecta en nada. Pero este 1 yo lo puedo expresar de distintas maneras, como a mí me guste. Por ejemplo, 1 yo puedo escribir como raíz de 3 entre raíz de 3. Raíz de 3 entre raíz de 3 es 1. Y 1 por 1 sobre raíz de 3 es 1 sobre raíz de 3. O sea, no afecta en nada. Pero esto nos sirve para que el raíz de 3 ahora esté arriba.
Vamos a realizar esta operación aquí para que entiendan mejor esto. Tenemos 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 entre raíz de 3. Si multiplicamos, quedaría raíz de 3 por 1, sería raíz de 3. Y en los denominadores, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Y el exponente 2 yo lo puedo eliminar con la raíz cuadrada. Y me quedaría que esto es igual a raíz de 3 entre 3. Por lo tanto, tangente de 30 grados sería raíz de 3 entre 3. Ahora calculemos la cosecante de 30 grados, pero como definimos anteriormente, la cosecante simplemente es la inversa del seno. El seno es un medio, entonces la cosecante será 2 entre 1, que es igual a 2. Y la secante de 30 grados es el inverso de coseno de 30 grados. Si es raíz de 3 entre 2, entonces ahora será 2 sobre raíz de 3. Ahora nuevamente, si yo quiero subir el raíz de 3 del denominador al numerador, vamos a multiplicar por raíz de 3 entre raíz de 3. Y esto va a ser igual a 2 raíz de 3 entre 3. Y la cotangente de 30 grados será la inversa de tangente de 30 grados. Y la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3. Si invertimos esto sería raíz de 3 entre 1. Y eso es raíz de 3. Ahora pasemos a analizar el siguiente triángulo rectángulo notable para entender aún mejor esto. Ahora tenemos un triángulo rectángulo notable de 45 grados. El seno de 45 ya sabemos, ¿no? Es cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto a 45 puede ser esta o esta, son iguales. Será igual a n entre n raíz de 2. Los n se simplifican y esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Y vamos a racionalizar. Para ello vamos a multiplicar por raíz de 2 entre raíz de 2. Y esto va a ser igual a raíz de 2 entre 2. Ya sabemos cómo se resuelve esto, ¿no? Es raíz de 2 entre raíz de 2 por raíz de 2 sería raíz de 2 al cuadrado. Y yo puedo eliminar el exponente 2 con la raíz cuadrada. Y me quedaría igual a raíz de 2 entre 2. Y esta es la respuesta. Pasemos a analizar ahora el coseno. Coseno de 45 grados es cateto adyacente entre la hipotenusa. Sería n entre n raíz de 2. Lo mismo como en el anterior, vamos a simplificar los n's y me quedaría 1 sobre raíz de 2. Y si multiplicamos por raíz de 2 entre raíz de 2, esto va a ser igual a raíz de 2 entre 2. Tangente de 45 grados va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Si estamos analizando este ángulo, si estamos analizando esta, va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero como es un triángulo rectángulo notable de 45 grados, va a ser lo mismo si analizamos cualquiera de los ángulos. Entonces sería n entre n y esto es igual a 1. Ahora el cosecante de 45 grados simplemente será la inversa del seno de 45 grados. Y ya sabemos que el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2. Si invertimos esto, entonces el cosecante de 45 grados será igual a raíz de 2 sobre 1. Y esto es igual a raíz de 2. Y la secante de 45 grados es la inversa del coseno de 45. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. La inversa será igual a raíz de 2 sobre 1 y esto es igual a raíz de 2. Cotangente de 45, lo mismo, la inversa de 45 grados y esto es igual a 1. Ahora pasemos a analizar el siguiente triángulo rectángulo notable. Este triángulo rectángulo notable es de 37 grados y 53 grados y sus lados están en la relación de 3n, 4n y 5n. Si analizamos el seno de 37 grados, nosotros sabemos que el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto de 37 grados es 3n y la hipotenusa es 5n. Entonces, seno de 37 grados será igual a 3n entre 5n. Los n se simplifican y me quedaría igual a 3 sobre 5. Ahora, el coseno de 37 grados es cateto adyacente sobre la hipotenusa
y esto es igual a 4n sobre 5n. Los n se simplifican y me quedaría igual a 4 sobre 5. Ahora la tangente de 37 grados, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, y eso es igual a 3n entre 4n, y esto es igual a, si simplificamos los n, nos quedarían 3 sobre 4. Ahora ya sabemos que el cosecante es la inversa del seno, entonces si seno es 3 sobre 5, el cosecante sería 5 sobre 3. Y la secante es la inversa del coseno. Si el coseno es 4 sobre 5, entonces la secante sería 5 entre 4. Y finalmente el cotangente de 37 grados. Cotangente de 37 grados es la inversa de tangente de 37. Tangente de 37 es 3 cuartos o 3 entre 4. Entonces cotangente será 4 entre 3. Y así de fácil. Si crees que es difícil aprenderte las 6 razones trigonométricas, entonces empieza aprendiéndote estas 3. Y las demás simplemente serán la inversa de cada una de estas. Por ejemplo, para el seno, su inversa es el cosecante. Para el coseno, su inversa es el secante. Y para la tangente, su inversa es la cotangente. Y así de fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo para que entiendan mejor esto. En el ejemplo nos dice: emplee el siguiente triángulo rectángulo para obtener las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. O sea, vamos a analizar este ángulo de acá. Pero si nosotros nos fijamos en el gráfico, nos percatamos que no sabemos cuánto mide el lado BC. Ahora, ¿cómo calculamos este lado? Pues con el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces apliquemos eso. En este triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado AB y mide 17. Y estos son los catetos. Si analizamos con respecto al ángulo alfa, este será el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Ahora calculemos x. 17 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más x al cuadrado. Ahora vamos a despejar este x al cuadrado. Este 15 al cuadrado pasa al otro lado de la igualdad a restar. Entonces tendríamos x al cuadrado es igual a 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Ahora si sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, tendremos lo siguiente. Podemos eliminar el exponente 2 con la raíz cuadrada y nos quedaría x, y esto es igual a raíz cuadrada de 17 más 15 por 17 menos 15. Si no te has dado cuenta que estoy haciendo acá, estoy aplicando diferencia de cuadrados. Recuerda que si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto yo puedo escribir como a más b por a menos b. Esto se ve en álgebra y más adelante voy a subir videos de este tema también en la sección de álgebra. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete a la página para que no te pierdas de ningún video. Bueno, continuemos. X va a ser igual a 17 más 15 es 32, por 17 menos 15 es 2. Entonces x va a ser igual a raíz cuadrada de 32 por 2 es 64. Y raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Entonces ya sabemos cuánto mide el lado BC. Ahora ya podemos obtener las 6 razones trigonométricas porque ya conocemos todos los lados. Empecemos con el seno. Seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Nunca te olvides, cateto opuesto entre la hipotenusa es el seno. El cateto opuesto es 8 y la hipotenusa es 17. Entonces será 8 sobre 17. Ahora el coseno. Coseno de alfa va a ser igual cateto adyacente, que es 15, entre la hipotenusa, que es 17. Ahora la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre
cateto adyacente. Ahora nos falta las tres últimas razones trigonométricas, que simplemente son la inversa de las primeras que hemos calculado. Cosecante de alfa va a ser igual a 17 entre 8, porque es la inversa de seno de alfa. 8 entre 17, entonces será 17 entre 8. Igual con el secante de alfa. Esto va a ser igual a 17 entre 15, porque el coseno de alfa es 15 entre 17. Ahora, finalmente el cotangente de alfa va a ser igual a 15 entre 8, porque la tangente de alfa es 8 entre 15. Y de esta manera concluimos con la clase. Este tema es fácil de entender, solo tenemos que aprender las primeras tres razones trigonométricas y las tres últimas simplemente serán la inversa de las tres primeras. Bueno, espero que te haya gustado la clase y que hayas entendido, y si no es así, recuerda que puedes dejar tus dudas en los comentarios. Bueno, yo me despido, hasta la próxima.